Hermanas, hermanos, muy buenas noches a todos, paz y bien, y gracias por estar aquí en nuestra cita semanal con la palabra. Vamos a iniciar nuestra meditación del texto del Evangelio con la oración colecta que la liturgia nos presenta para el próximo domingo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, concede benigno que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer la lectura del texto del Evangelio, así como nos lo presenta el misal para el próximo domingo, y abramos el corazón para que también después de la lectura podamos estar en sintonía con el Espíritu de Dios, que siempre quiere dirigirnos su palabra de amor al corazón. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, hermanas, creo que para todos nosotros es muy conocido este texto del Evangelio que acabamos de escuchar, y tal vez para muchas personas la parte más conocida es esta sentencia terrible que hemos escuchado de parte de Jesús. Yo les aseguro, eh, no, esta: aléjense de mí, malditos, y vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, etcétera. Esta frase tremenda
y más escucharla en los labios de Jesús, ha dado origen a una grande cantidad de representaciones. Es una frase que ha estimulado mucho incluso el ingenio artístico. Pensemos, por ejemplo, en esas representaciones, sobre todo medievales, como la que vemos aquí. Bueno, esta no es una pintura medieval, es un poquito más reciente. Sin embargo, bueno, pues todos tenemos en mente alguna imagen parecida. Aquí donde está el cursor, podemos ver a Jesús, que aparece como juez en la parábola y que, bueno, pues está emitiendo su juicio. Y aquí en la parte más grande, la parte que cubre toda la base de la pintura, vemos la distinción. A la derecha de Jesús están las personas que se ven con caracteres, pues sí, humanos, ¿verdad? Mientras que del lado izquierdo de Jesús se ven acá estas representaciones bestiales que representan al diablo y a sus ángeles, mientras que a la derecha de Cristo están estos rostros humanos, consolados, llenos de paz, de esperanza, con aire hierático, como las imágenes de los santos que contemplamos en nuestras iglesias. Del otro lado tenemos a los condenados y se ve esta cara de odio, de resentimiento, de amargura, de miedo, de desesperación, de angustia. Y luego aquí al fondo se ve esta enorme boca de una especie de dragón con esos ojos terribles que nos voltean a ver. Y bueno, aquí los diablos que se están llevando a todos los condenados. Y aquí hay una especie de lugar intermedio, si lo podemos ver. Está la cruz de Cristo y hay personas que están en esta parte enrojecida por el fuego, pero que están siendo salvadas, ¿verdad? Bueno, como encontramos cantidad de pinturas a lo largo de todos los siglos de historia de la Iglesia. ¿Por qué? Porque precisamente el texto que acabamos de escuchar ha dado origen a este tipo de expresiones culturales de la fe. Esta frase terrible: váyanse, apártense de mí, malditos, y vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Bueno, tenemos primero que decir que el texto del Evangelio, bueno, yo he dicho que es una parábola. Los estudiosos de la Escritura dicen que no es una parábola, sino que es otro género literario, el que encierra las palabras y el mensaje de Jesús, y que se trata más bien de una escena del juicio. Este sería eh, el género literario en el que está encuadrado esta historia de Jesús y lo que nos cuenta. Un género que nosotros sabemos hoy por los estudiosos de la Escritura, que tiene su origen en las cortes de los reyes. Todos los reyes, pensemos en aquel famoso rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda que eran su consejo, una historia medieval que tiene ecos de los reinos más antiguos, ¿no? Desde los faraones, los reyes babilonios, asirios, los grandes reyes persas, etcétera, donde el rey aparece con su consejo, con su senado, y donde él emite los juicios que competen a toda la población que él gobierna. Y en este sentido, en la escena del juicio nos presenta a Jesús, que llega entre las nubes del cielo y que él viene para juzgar. Dice el texto de San Mateo: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria y acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Y bueno, ese trono de gloria para nosotros puede
aparecer en el ideario colectivo de los cristianos como algo parecido a lo que está ahí en la pantalla. Nubes, mucha luz, mucho dorado, muchos ángeles y bueno, el Todopoderoso, Señor del universo, que desciende con toda su gloria y poder para juzgar a los vivos y a los muertos, como también lo dicen los artículos de nuestra fe. Sin embargo, es importante que un poquito le demos el contexto a este texto, porque el contexto nos va a decir cuál es el trono desde donde el Hijo de Dios va a juzgar, desde donde el Hijo de Dios llegará para el juicio final, el juicio universal. Y bien, este que vemos ahí en la pantalla, pues es el trono. ¿Por qué? Porque allí mismo lo dice el texto del Evangelio. La escena del juicio final, como dijimos al inicio, está presentada en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, en los versículos del 31 hasta el 46. Allí termina el capítulo 25, pero inmediatamente en el capítulo 26 dice el evangelista, y sucedió que cuando Jesús acabó de dar estos discursos, dijo a sus discípulos, sepan que dentro de 2 días es la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Es este anuncio de la pasión el que nos dice cuál es el trono de la gloria del Hijo del Hombre. Nosotros, humanamente y en la lógica humana y contaminada por la experiencia que nosotros vivimos de los reyes de este mundo, imaginamos a Dios revestido de gloria como lo vimos al inicio, así rodeado de luz, de dorado, entre las nubes del cielo. Y también con nuestra mente humana nos imaginamos el juicio así, un Dios glorioso que viene y separa a los malos de los buenos, mientras que los buenos son acogidos en el reino de los cielos, los malos son desechados a un lugar eterno de tormentos que nunca se acaba, que es el infierno. Y el infierno lo imaginamos con toda clase de tormentos. Entre más le damos rienda suelta a la imaginación, más viene ese tipo de torturas que el genio artístico ha representado, como por ejemplo en este episodio. Allí se ve un diablo que se está comiendo a una persona, aquí tiene a otros en las manos, unos le salen por otras bocas que tiene allí. Son cosas, bueno, como para no dormir, ¿verdad? Después de ver este tipo de escenas. Acá gente que está en un caldero, así como en un caso de carnitas, ahí los están achicharrando y bueno, una cantidad de cosas. Nuestra mente y nuestro modo de concebir a Dios y desde nuestras propias experiencias humanas, pues nos lleva a tener todo este ideario, todo este imaginario y todo este tipo de representaciones con las cuales nosotros tratamos de concretizar lo que escuchamos en el Evangelio. Sin embargo, ya sabemos que cuando Jesús habla, hay que entender lo que Jesús dice y no lo que nosotros queremos oír. Para esto es necesario no solamente conocer la escritura, sino entrar en contexto con todo su contexto, porque a veces no basta el texto para darnos a entender un mensaje completo y tenemos que ir al contexto. Sabemos que a partir del Vaticano II
se ha desarrollado mucho el estudio histórico crítico de la Sagrada Escritura, lo que nos lleva a distinguir los géneros literarios, que si es una parábola, que si es una escena de juicio, que si es el género histórico del Evangelio, de la Anunciación, etcétera. Una cantidad de elementos que son importantes para acoger en su mayor totalidad posible, humanamente hablando, pues el mensaje que Dios nos quiere revelar. Y por eso es importante que dejemos que sea la palabra la que se nos revele y no nosotros los que estemos tratando de traducir en nuestro lenguaje lo que nosotros limitadamente alcanzamos a entender. Porque precisamente eso es lo que ha dado origen a todo este tipo de interpretaciones y de representaciones pictóricas, sobre todo, que se van quedando en el ideario colectivo casi como verdades de fe. Es decir, creemos en un infierno así como está allí representado, con calderos ardiendo, con ollas de manteca donde caen los cuerpos a freírse una y otra vez, y donde están los diablos comiéndose a la gente, rostizándola, achicharrándola, y bueno, todo este tipo de folclore artístico que nos lleva a concebir casi como dogma de fe que la realidad es así. Bien, yo quisiera que nos quedáramos con esta imagen porque es a la luz de este Señor amoroso, lleno de una entrañable compasión, lleno de un corazón apasionado por el Padre Celestial y por el hombre, que es el que se nos cuenta en el Evangelio. Dice el texto de San Lucas, cuando venga el Hijo del Hombre, y ya esto nos da la pauta de interpretación. El que viene es el Hijo del Hombre. Es una expresión, ya lo hemos dicho en algunos otros momentos, que aparece por primera vez en el libro del profeta Daniel, cuando el profeta tiene una visión de 4 bestias terribles, una que se parece a un oso, que se parece a un leopardo, otra que parece un lobo, y bueno, al final una bestia tan terrible que ni siquiera hay un animal con el que se pueda comparar. Y el mismo profeta Daniel recibe de Dios la explicación. Esos animales, esas bestias, son 4 reinos que han pasado y que han dominado a la humanidad. Y son bestias porque así han construido los reinos. Y todos los reinos mundanos así se construyen, con impulsos bestiales, deshumanos, de violencia, de guerras y de muerte. Y esto lo vemos hasta nuestros días. Cuando el ser humano deja ese semblante que Dios le dio, con el cual Dios soñó, de ternura, de compasión, ese semblante hermoso que nosotros vemos en las personas que amamos, cuando el ser humano se olvida de esto que Dios soñó para él y le da rienda suelta a los instintos bestiales, entonces se deforma por la violencia y se convierte en bestia que devora, que asesina, que desmembra, como lo vemos hoy en varias partes del mundo y también a causa del crimen organizado en nuestra patria. Bestias feroces. Y el profeta Daniel, después de la visión de estas 4 bestias que representan esos 4 reinos que se subsiguieron en la antigüedad y que terminaron con el grande imperio de Alejandro Magno, son las bestias que representan todo lo que hay de ambición, de egoísmo, de violento en el corazón del hombre, y que se contrapone a la visión que el profeta tiene del Hijo del Hombre. Después de que ve estas 4 bestias, dice, y luego vi a alguien semejante a un hijo de hombre, es decir, alguien que en medio de estas bestias, como los diablos que parecían allí en la imagen, alguien que distinto a esas bestias tenía semblante humano, un semblante amable, un semblante cálido, un semblante luminoso, eso que de más bello
Dios ha plasmado en el hombre y que es reflejo de su imagen y semejanza. Por eso es importante detenernos en esta primera indicación de la escena del juicio. El que viene es el Hijo del Hombre. No viene ningún ser violento, no viene ninguna bestia como esas que contempló el profeta Daniel y que también, por otro lado, contempla el autor del Apocalipsis, la bestia de la tierra, la bestia del mar, con 10 cuernos, con sabe cuántos ojos, con fuego y no. El que viene no es una bestia feroz, no viene un ser violento, no viene sino el Hijo del Hombre. Es decir, la ternura, la bondad y la belleza que nosotros podemos acoger y contemplar en el rostro del hombre como Dios lo ha soñado. Y el hombre como Dios lo ha soñado nos ha sido revelado en plenitud en Jesús de Nazaret. Este es el Señor que viene al final de la historia y vendrá rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles y se sentará en su trono de gloria. Recordemos que para nosotros la gloria, el poder, el trono tiene ya prejuicios muy concretos que nosotros conocemos. Quienes vimos hace algunos meses la coronación del rey de Inglaterra, vimos todo ese fasto humano de riquezas, la carroza que lo llevaba de hace muchos siglos, cubierta con láminas de oro, etcétera, ¿no? La grande pompa de esa celebración. Cuando nosotros escuchamos en el Evangelio hablar de reinos, de tronos y de poderes, inmediatamente nos vamos a esa imagen preconcebida por nuestra experiencia. Sin embargo, sabemos que lo que Dios ha elegido como importante, como grande, no es lo que es grande e importante para nosotros. A nosotros nos gusta el oro, nos gusta el dinero, nos gustan las grandezas, nos gusta aparecer, nos gusta ser protagonistas, nos gusta ser considerados y apreciados. A nosotros nos gusta las modas y todo lo que está en la opinión de los demás. Y sabemos que Jesús nunca ha ido por ese camino. No entró en el mundo con la apariencia de un todopoderoso, no vino al mundo como un general, ni como un miembro de alguna corte, ni como rey, ni como miembro de la nobleza. Entró en el mundo con la sencillez y la belleza de la humanidad en su desnudez. Lo contemplaremos ya en unas semanas, recién nacido entre las pajas de un pesebre, con el llanto, con los pucheros, con la ternura de un recién nacido. Y lo vemos a lo largo de su vida como un maestro itinerante, como un profeta del amor, como un hombre sencillo que está abierto a encontrar a todos. No es uno de esos que dan citas y que uno tiene que hacer filas y filas para que lo puedan recibir. Es un hombre sencillo. Y entonces ya sabemos que cuando él habla de tronos y de gloria, nada tiene que ver con esas ideas mundanas preconcebidas de nosotros. Eso a nosotros nos gusta. ¿Y cuánto nos gusta a los sacerdotes que a veces camuflamos y vestimos de liturgia lo que en realidad son nuestras pretensiones humanas de grandeza y nuestras ambiciones de protagonismo y de reconocimiento? El trono y la gloria de la que habla Jesús nada tienen que ver con las coronas de oro, los ropajes carísimos que les compramos a nuestras imágenes y con los cuales vestimos a Jesús, a la Virgen, a los santos. La gloria de la que habla Jesús es, como ya lo hemos dicho en otros momentos, que la palabra nos lo ha permitido, es el resplandor, la belleza del amor de Dios. Esta es la gloria, no esa gloria mundana que nosotros ambicionamos y que es la que pelean los artistas, los futbolistas, los políticos. Esa gloria no es la de Jesús y nos tiene que quedar claro.
Tampoco los tronos tienen que ver con los tronos que nosotros conocemos. Ya vimos cómo al inicio el trono desde el cual Dios juzga es el pesebre y la cruz. Estos son los tronos que Dios ha elegido para juzgar. Y son al mismo tiempo parábolas de un Dios humilde, de un Dios que no viene a imponerse, de un Dios que no viene a combatir, sino de un Dios que se viene a dar, un Dios siervo, un Dios amante de la humanidad y promotor de la humanidad, un Dios que hace de todo por ver felices a sus hijos. No olvidemos que este es el Dios que esperamos. No esperamos a ningún general, no esperamos a ningún rey según los criterios de este mundo, sino que esperamos al Hijo de Dios, que como dice Pablo, tanto nos amó que se entregó por nosotros. Así lo expresa Pablo. Mientras vivo en esta carne mortal, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Y esto no lo debemos olvidar nunca. Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, un trono de amor, un trono resplandeciente de compasión, tan bello y tierno como el pesebre, tan encantador y poderoso como la cruz. Y entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y aquí está. Este rey no viene como general, ni como emperador romano, ni como faraón egipcio, ni como rey azteca. Viene como pastor. Y ya sabemos cuál pastor. Lucas nos cuenta la parábola de un pastor, al igual que Mateo. Juan tiene un discurso bellísimo en el capítulo 10 de su evangelio, donde el pastor es Dios mismo en la expresión más hermosa y bella de su amor. Precisamente para el domingo escucharemos como primera lectura una profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Qué hermoso. Esa niebla y oscuridad que engaña a las ovejas y que las hace que se pierdan, no son la oportunidad de Dios para ir con el mazo a darles de golpes por haberse perdido. Es la niebla y la oscuridad, dice el profeta, las que hicieron que las ovejas se perdieran, y yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Yo mismo, continúa el profeta, las apacentaré, yo mismo las haré reposar, dice el Señor. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil, y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. La justicia de Dios no es la nuestra. Recordemos que el lenguaje de Jesús, el lenguaje divino, nunca será el nuestro. Para nosotros la justicia es castigar al malvado. Para el Padre Celestial la justicia es siempre salvación. Es decir, que el malvado se convierta en bueno. Por mi vida, dice el Señor, yo no quiero la muerte del pecador. Lo que yo quiero es que cambie de conducta y viva, dicen los profetas. Y en este sentido hay que entender que si hay hombres malvados, Dios no vendrá por ellos para castigarlos y para darles de golpes. Lo dice claramente en esta parábola del pastor, en la profecía de Ezequiel. Si hay una oveja perdida, yo la voy a ir a buscar. Si hay una oveja descarriada, yo la haré regresar. Si hay una oveja herida, yo la curaré. Si hay
una oveja débil, yo la robusteceré. Y si hay una oveja buena, gorda y fuerte, la cuidaré. Nadie, ni buenos ni malos, ni sanos ni heridos, están excluidos de este amor hermoso del pastor. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Hasta ahí le dejamos, porque esto nos conecta ya con el juicio del que nos habla el Evangelio. Antes de volver al juicio, regresemos a la figura del pastor, ahora con el salmo que nos presenta la liturgia del domingo. El Salmo 22, hermoso salmo del pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar y hacia verdes praderas me conduce para reparar mis fuerzas. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes, etcétera. El pastor que viene es este pastor. No podemos pensar que todos los profetas, que Dios mismo se ha revelado como pastor, que Jesús nos ha contado que Él es un pastor que va en busca de la oveja perdida, dejando a salvo las 99, va y la busca y no descansa hasta que la encuentra, y cuando la encuentra, lleno de alegría, la toma entre sus brazos, la acaricia, la cura y se la lleva de regreso. No podemos olvidar que este pastor es el que nos cuenta Juan, el pastor Jocalos Jopoimen en griego, el pastor hermoso, el pastor bello que da su vida por las ovejas. No viene a quitarle la vida a las ovejas, viene a darle su misma vida. Este pastor que nos ha contado el Salmo, este pastor que nos cuentan los evangelios, este es el pastor que viene y viene a buscar a la oveja perdida. Y sabemos, porque ya lo dijo Ezequiel, porque lo dijo Jesús en la parábola, a la oveja perdida no la trata a golpes, no la trata con gritos, ni con sermones, ni con preguntas incómodas. ¿Dónde andabas? ¿Con quién andabas? ¿Por qué no llegabas? Qué bueno, mira lo que te pasó, te lo buscaste. Nada, nada, nada. Esa es nuestra imagen preconcebida y mundana en base a las experiencias de amor y desamor que hemos tenido. Dios está infinitamente más allá de nuestro balbucear el lenguaje del amor. Y por eso este pastor que viene es un pastor que está dispuesto a defender a su rebaño de los lobos feroces. Cuando ve venir al lobo que las dispersa, él va y las defiende cuerpo a cuerpo, lucha como el pastor bello luchó por nosotros contra la muerte y salió victorioso, dándonos su misma vida divina. Este pastor separará a las ovejas de los cabritos, y nosotros inmediatamente con nuestro prejuicio pensamos buenos y malos. No, todavía hoy lo sabemos que esta distinción que hacen los pastores es en base al pelaje de las ovejas y de los cabritos. Los cabritos tienen un pelo que no es tan cálido como puede serlo la lana de las ovejas. Y entonces cuando en la noche llega el pastor, a los cabritos que no pueden resistir el frío y que no pueden quedarse fuera, los hacen pasar al corral, mientras que las ovejas que tienen lana suficiente pueden resistir el frío de la noche. Cuando un pastor separa su rebaño, no es para castigar a unos y para premiar a otros. Cuando un pastor divide su rebaño, es en base a las necesidades de su ganado, es en base a los cuidados que su ganado requiere. Y en este sentido es importante que tengamos bien en mente estas cuestiones, porque de lo contrario nos quedamos con esa falsa imagen de Dios y con esa falsa interpretación de la escritura que nos da nuestro condicionamiento y nuestros prejuicios humanos, eso que hemos escuchado toda la vida y que está pegado como el cochambre en las cazuelas, así en nuestra mente y en nuestro corazón.
Se separará a los cabritos de las ovejas, y también tenemos que pensar si los cabritos y las ovejas son dos elementos de por sí fijos, inamovibles, o si es más bien un modo de decir, como cuando Jesús contaba la parábola del trigo y la cizaña. Es decir, que los seres humanos, todos los seres humanos, tenemos algo de trigo y algo de cizaña. Y de igual modo, tenemos algo de cabritos y algo de ovejas. A veces nos dejamos llevar por ese impulso de los cabritos que no pueden resistir al frío y buscan para sí mismos la seguridad y la supervivencia, o a veces nos podemos comportar como las ovejas que ofrecen su lana al esquilador en un silencio homenaje de mansedumbre para que se fabrique los abrigos que cubren del frío a las personas. Es decir, recordemos que Jesús nunca es tajante diciendo, este hombre es malo, este hombre es bueno, este grupo de personas son malas, este grupo de personas son buenas. Por allí hay un librito pequeño, muy bonito, que se llama Las buenas cabras de Dios, de los hermanos Lin, Matthew Lin, Dennis Lin y Sheila Fabrican, estos tres personas, un sacerdote jesuita, su hermano y la hermana de su hermano, que se dedican a impartir talleres de sanación en base a la propuesta de Eric Erickson y las 8 etapas de la vida. Cierro el paréntesis, nada más porque me acordé que ellos tienen este librito y dicen, bueno, si las ovejas fueran blancas y los cabritos negros, entonces nosotros seríamos ni blancos ni negros, estaríamos como las vacas, así manchaditos. Es decir, porque no hay ovejas, ovejas, ni cabritos, cabritos, cuando se habla de los seres humanos. Y esto nos lo revela Jesús precisamente en el trono desde donde juzga. Recordemos aquella imagen tan dramática de la cruz y recordemos lo que Lucas nos cuenta. A la izquierda y a la derecha hay dos malhechores crucificados con él y uno lo comienza a imprecar, le empieza a hacer, hoy diríamos, bullying. Oye, tú que curabas, ¿por qué no te curas a ti mismo? ¿Por qué no te salvas a ti mismo? Y de paso, nos salvas también a nosotros. Y el otro malhechor que interviene para defender a Jesús. Tú y yo nos merecemos este castigo, pero este pobre inocente no ha hecho ningún mal. Nosotros estamos acostumbrados a decir que este ladrón era una buena persona. Sin embargo, él mismo reconoce que han hecho fechorías tales que ellos justamente están pagando con la muerte en la cruz sus culpas y sus pecados. Nosotros, bueno, para acabar con ese escrúpulo de que un malvado entre al reino de los cielos, decimos que es el buen ladrón, pero era un ladrón, un malhechor. Y lo que es de verdad sorprendente es que incluso de un pecador, de un malhechor, de un criminal, como pudo haber sido este hombre, de ahí y de su corazón empedernido brotó una lágrima de compasión, tanto que se sintió tocado por las burlas que le hacían a Jesús. Y lo único que hizo fue salir en su defensa. Al final le dice, Señor, cuando vuelvas en tu reino, acuérdate de mí. Con esa muestra de cariño, no fue una vida de santidad la de este hombre, no fue una vida perfecta, no fue ni siquiera un hombre de méritos, simplemente mostró un poquito de compasión por Jesús y con eso nos dio a entender que en el corazón de todo hombre, incluso del más miserable y vil malviviente,
y criminal, queda siempre la huella de Dios en un gesto, por más pequeño que sea, de amor y de compasión. Por eso no hay cabras que sean solo cabras, ni ovejas que sean solo ovejas. Están, como dicen los hermanos Lin, las buenas cabras de Dios. Y este hombre es el primero en entrar con Jesús al reino de los cielos, a ese paraíso recién inaugurado por el Hijo de Dios, cuya muerte en la cruz, con su corazón abierto, hizo posible para todos, sin excepción. Y por ser el primero que entra al reino de los cielos, podemos entender que Él es figura de la oveja perdida, un criminal que entra en el reino de los cielos en los brazos del pastor bello. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos tenemos algo de ovejas y todos tenemos algo de cabritos. El lenguaje con el que Jesús encuadra esta escena del juicio es fuerte porque el mensaje es esencial. De esto depende que nuestra vida tenga sentido y de esto depende que nuestra fe pueda tener sentido. Es decir, el centro de la parábola es la misericordia. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Hay un reino que Dios soñó desde los primeros días de la creación, y ya desde los primeros días de la creación tú y yo estábamos en la mente y en el corazón del Padre, y para nosotros preparó un banquete y un reino de amor que es su misma vida, su mismo gozo, su misma alegría, su mismo amor. Vengan, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¡Qué hermoso! Y luego el motivo es: porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y fueron a verme, estuve encarcelado y me visitaron. Es importante, ya nos dimos cuenta, que estas 6 obras de misericordia Jesús las repite 4 veces en la escena del juicio. 4 veces. ¿Por qué? Porque es importante que las memoricemos. Este es el acordeón con el que tenemos que preparar nuestro examen final. ¿Quieres saber de qué se trata el encuentro con este pastor bello? De amor. El examen se trata de amor, y de ese amor que es concreto, de ese amor que es palpable, de ese amor que es el compromiso existencial por mi hermano. Ese amor que se traduce en las obras concretas en favor del pobre, del hambriento, del sediento, del vulnerable, del pequeño, del excluido, del marginado, porque esta es la grande novedad del Dios revelado por Jesús. Yo estoy en el más insignificante de tus hermanos. Cómo nosotros nos afanamos por la presencia de Dios en la Eucaristía, y claro que está en la Eucaristía, pero Jesús no se quedó en la Eucaristía para ser adorado, para ser visitado, para ser consolado, para ser tratado como el divino preso. No, mis hermanas y mis hermanos, Jesús se quedó en la Eucaristía como alimento. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les doy es mi carne, es pan, es para comer. Jesús Eucaristía se quedó como fuente de amor, como fuente de vida, como fuente de la energía que nos hará cumplir la voluntad del Padre. No se quedó para quedarse guardado en un sagrario y estar allí como el divino preso que necesita ser consolado. No, y no lo digo yo, lo dice Él. Yo estoy
en el más insignificante de tus hermanos. Claro, qué fácil y qué bonito es hacerle reverencias a la Eucaristía, comulgar de rodillas y comulgar con todas las pompas y circunstancias, porque acuérdense que eso es lo que nosotros interpretamos por gloria, eso es lo que nosotros interpretamos por realeza, pero el lenguaje de Jesús nada tiene que ver con eso. Él es pan para que nosotros, comiéndolo, podamos nutrirnos de su misma fuerza divina, de su mismo amor. ¿Por qué? Porque no es fácil ver a Dios en el pobre, en el hambriento, en el sediento. Decía San Vicente de Paúl, el pobre, entre más hediondo, entre más latoso e impertinente, más amor necesita. Y así es como piensa Jesús. El tabernáculo no es donde está el divino preso. El divino preso está en la cárcel. El divino enfermo que espera ser consolado está en las casas, en los hospitales, en esos viejecitos abandonados, en esas personas que están sufriendo muchas veces solas, bajo la mirada cómplice de tantos cristianos que van al culto dominical o a la Eucaristía en la semana. De esta escena de juicio es tremenda porque Jesús no quiere que olvidemos cuál es lo esencial de nuestra fe: la compasión, la ternura, la entrañable misericordia por aquellos en los que está Dios presente, los más insignificantes. Sí, a nosotros nos gusta adorarlo en la Eucaristía, nos gusta sacarlo en procesiones con varipalios, inciensos, pero cuando lleguemos a su presencia, no nos va a decir a cuántos Corpus Christi fuiste, cuántas horas me adoraste. Nos va a preguntar, ¿qué hiciste tú en esos tiempos en los que mis hijos, donde yo estaba, en los más insignificantes, se encontraban por miles en fosas clandestinas? ¿Qué hiciste tú con todos aquellos hijos míos, carne de mi carne, que pasaban por tu casa, por tu calle, por tu ciudad, por tu patria, en situaciones inhumanas, de violación de derechos, de vejaciones de su dignidad, ante tu mirada indiferente? No nos va a preguntar cuántas horas fuiste al Santísimo, nos va a preguntar cuánto amor diste a esos que te pedían la limosna de comer, o que simplemente sin pedirte te miraban en espera de que tu amor se hiciera pan, de que tu amor se hiciera compromiso. Y entonces es allí donde tenemos que vernos en la parábola. Somos de los que le diremos, ay, no sabía que tú estabas allí, no sabía que eras tú el que me pedía de comer y de beber. O seremos de aquellos que le diremos, Señor, yo di de comer, curé, acogí, consolé, pero no sabía que eras tú. Recordemos, hermanos, que a veces es muy fácil perdernos en nuestras celebraciones y pensar que con el culto divino le estamos dando a Dios lo que Él nos pide. Tiene que quedarnos claro que una cosa es lo que nosotros le queremos dar a Dios y otra cosa es la que Él nos pide. Nuestra mente racional nos dice, a Dios se le tiene que adorar, a Dios se le tiene que servir, a Dios se le tiene que echar incienso y alabanzas. Esa es nuestra mente mundana y nuestro modo pagano de concebir a la divinidad. ¿Quieres conocer lo que piensa Dios? Aquí está en el Evangelio de este domingo. Yo estoy en el más insignificante de tus hermanos. Esto lo dijo Jesús. No lo estoy diciendo yo ni lo estoy interpretando. Aquí está claro. Cuando lo hicieron o no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, ¿lo hicieron o no lo hicieron conmigo? Ahí está.
En ningún lugar del Evangelio Jesús nos manda al templo o a la sinagoga. Jesús nos manda a orar, eso sí. Y esto es lo que tenemos que entender del culto divino, de la celebración de la Eucaristía, del rezo del rosario. Son los momentos donde nosotros nos vamos a fortalecer. No son los momentos en los que nos vamos a dar a Dios. A Dios nos vamos a dar cuando nos demos en sus hijos. No voy a misa para cumplir con Dios. Voy a misa porque necesito alimentarme de su palabra, que es vida eterna, y de su Eucaristía, que es la fuerza divina de su amor, que me hará amar como Él me ha enseñado. Pero no voy a misa y a rezar por Él. Voy a misa y a orar para mí. No voy a la fuente del amor a llevarle mi amor, no. Allí voy a tomar el amor que yo necesito para luego ir a darlo a aquel que de verdad no lo tiene. Un amor que se convierte en pan, que se convierte en vaso de agua, que se convierte en un abrigo, que se convierte en una sonrisa, en una caricia, en una visita, en una palabra de consuelo. Entonces ya la cosa cambió. Es importantísimo que podamos descubrir cuál es el imperativo categórico de nuestra fe. No es el culto divino, es el amor responsable y existencial, de verdad comprometido con la vida del pobre, del hambriento, del excluido y del marginado. Y esto lo dicen nuestros cantitos de Cuaresma. Su nombre es el Señor y pasa hambre y está allí en la persona del hambriento y muchos que lo ven pasan de largo, acaso por llegar temprano al templo. En ninguna página del Evangelio Jesús nos dice que el examen final de nuestra vida será el culto divino. El culto divino no es para Dios. El culto divino es para alimentar nuestra fe, para alimentar nuestra esperanza, para alimentar nuestro amor. La oración es el espacio silencioso donde yo tomo la energía que necesito para amar, donde yo entro en sintonía con el corazón del Padre. Yo no voy a la oración a que Dios cambie de parecer, a que se cambie su corazón. No, Jesús nos enseña que es en la oración donde se cambia el corazón del orante. Ve a lo secreto y tu Padre que ve lo secreto te restituirá. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial les va a dar el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. En la oración se nos da el Espíritu Santo, que es la única fuerza capaz de hacernos vencer nuestros impulsos humanos que nos llevan al egoísmo, a la violencia, que nos llevan a deshumanizarnos y convertirnos en bestias. El Espíritu Santo es la única fuerza que puede convertirnos como Jesús en los hombres bellos, creados a imagen y semejanza de este Hijo del Hombre que vendrá entre las nubes del cielo en un trono de amor resplandeciente de belleza para iluminar lo más oscuro de nuestro corazón. Dice Jesús, vengan benditos de mi Padre a tomar posesión, y a los otros les dirá, vayan, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, etcétera. Pero si se fijan, no dice malditos de mi Padre. Mientras que el Padre solamente puede bendecir, y por eso son benditos de mi Padre, el Padre no puede maldecir. Y por eso solamente se queda allí. Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora entendamos que lo importante de esta escena del juicio es saber de qué se va a tratar ese juicio. El juicio se va a tratar sobre el amor. Será el juicio definitivo ante este Dios que se nos presentará en la entrega total de su amor en la cruz, glorificado, porque allí manifestó la grandeza y la belleza de su amor, cuando teniendo todo para reaccionar con violencia, para aplastarnos a todos con su poder divino,
quiso expresarse y manifestarse como realmente es, y no como la lógica humana dice, violento, vengativo y justiciero. Se manifestó en su totalidad como Dios, respondiendo ante la más deshumana violencia con el amor más tierno y apasionado. Padre, no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Por eso en la cruz tenemos la victoria del amor. No porque está Cristo como para rayos de la ira divina, desahogando la eterna irascibilidad de un Dios enojado que no tuvo con quién desahogarse, que desahogando toda su maldad en su Hijo. No, esto es blasfemo y esto jamás lo podemos ni creer y tanto menos predicar de Dios. Esto nos haría instrumentos del demonio y no instrumentos del Evangelio, que es siempre buena y alegre noticia. ¿Por qué termina esta escena con este tipo de reproches tan duros? Porque es el modo como Jesús, al igual que los rabinos de su tiempo, quiere hacernos entender la importancia del mensaje. Ten cuidado donde me buscas, porque me puedes buscar donde tú me quieres encontrar, pero yo estoy allí, en los más insignificantes de tus hermanos. Ten cuidado, porque puedes cimentar tu fe en el culto divino, en las prácticas religiosas, en los jolgorios de las fiestas patronales, pero si no es en el amor que se llama misericordia y compromiso por tu hermano, entonces estamos fuera de sintonía. Ten cuidado, porque al final de la vida, tu misma vida se evaluará a la luz del amor. Y yo creo que ya a este punto entendemos que si bien a veces nos comportamos como cabras, es decir, como aquellos que cierran sus entrañas de misericordia al prójimo y pasan indiferente ante sus necesidades, también es cierto que a veces logramos vencernos y comportarnos como ovejas, dando de nuestro calor, de nuestra humanidad a quienes nos lo piden y a quienes lo necesitan. Al final no es que el Señor vaya a tener ese infierno dantesco, ese infierno de los afrescos medievales, a donde vamos a ir a acabar la mitad de sus hijos y un cielo para la otra mitad. No, este sería eh, el final de una historia que estaría muy lejos de ser el triunfo del amor. Y nuestra fe nos dice que la última palabra en la historia de nuestra vida y en la historia de la humanidad será el amor divino que ha vencido al mundo, al pecado, al demonio y a nuestra misma muerte. Hermanas, hermanos, estamos en tiempos donde el cuerpo de Cristo está siendo ultrajado en la persona de los mismos hijos de Dios y a veces bajo la mirada cómplice no solamente de las autoridades civiles y militares, sino a veces bajo la mirada cómplice de nosotros, ciudadanos, digamos, de a pie. Que Dios nos conceda la gracia, ahora que lo celebraremos como Rey del Universo, entender de qué se trata su reino, entender de qué se trata su propuesta de amor y entender de qué se trata la propuesta de fe y de confianza a la que Él nos invita. A todos, a todas, hermanas, hermanos, un cariñoso saludo y mis deseos de paz y bien.